en torno al 22 de febrero, Día por la Igualdad Salarial entre Mujeres y Varones, y estamos encantadas de recuperarla a pesar de todo el trabajo y toda la responsabilidad que tiene y que haya querido acompañarnos esta tarde aquí en este 32 Feminario. Así que cuando quiera, querida María Luisa, el feminario es tuyo. Hola, buenas tardes, Lourdes. Buenas tardes a todas las que nos acompañáis esta tarde. Quisiera, antes que nada, agradecer a Lourdes y a Rafaela su deferencia que casi cada año tiene y que desgraciadamente, como ella dice, o desafortunadamente no puedo cumplir. Este año ha sido posible precisamente porque, aunque esté en Madrid, pues a través del Zoom parece que se han arbitrado una nueva forma de comunicación en relación con la epidemia que nos permiten pues, vernos a pesar de no estar presentes. El agradecimiento a Lourdes y a Rafaela no deviene solamente de la invitación de esta tarde, sino de poder disfrutar de una amistad importante y de un afecto muy intenso con respecto a su madre, que conocí antes que ella, pero también a Lourdes porque he seguido mucho de su trayectoria y supongo que para su madre será un orgullo tener una hija que la siga en una militancia como la que su madre ha tenido, entregada, incondicional, y que cada año revalidamos juntas allí en la escuela a la que tú has hecho referencia de Baeza. Primero con la querida y añorada Carmen, y luego después también con Teresa Jiménez, la que le sucedió como directora en Granada, y Soledad Ruiz, y en fin, al hilo de toda esa jornada íbamos creando un camino, íbamos integrando además a muchas mujeres feministas de España, del territorio nacional, y así pues tuvimos ocasión de conocer a filósofas muy importantes. Recuerdo mucho a Celia, los primeros años que iba, creo que fue varios años, Amelia, Victoria Camps, en fin, mujeres que habían dedicado su vida a la filosofía y que nosotras desde el ámbito de Andalucía y de una manera bastante pujante, como ha sido siempre y sigue siendo el movimiento feminista de Andalucía, pues compartíamos y teníamos allí una convivencia muy grata. Recuerdo otro año con latinoamericanas que nos enseñaron mucho cuál era el feminismo que ellas estaban iniciando, etc. Desde ese punto de vista, para mí suponía cada otoño, porque era así normalmente en octubre, significaba para mí una reválida, ¿no? de nuestro trabajo y de la manera en cómo íbamos centrando mucho una evolución del feminismo como la que hemos podido llegar a hacer hoy. Es una pena que mi intervención, que tenía un tono muy agradable y muy festivo esta mañana, porque tenía muchas ganas de saludaros y de daros las gracias, no solo a las mujeres de Andalucía, a todas, porque siempre que tengo ocasión de hablar en público, os puedo decir que este esfuerzo que realizasteis todas porque yo estuviese hoy en un tribunal de garantías de la igualdad de las mujeres también, aunque sea un tribunal de las garantías constitucionales en su sentido más amplio, se me empaña con una noticia que me llega a las 3 cuando estaba prácticamente repasando la conferencia respecto de una mujer que matan en Granada esta tarde, a las 2 de la tarde por lo visto, y con una incertidumbre que aún todavía no sé si vosotros barajaréis más datos con respecto a lo que ha podido ocurrir con su hija, etcétera. Ha sido terrible el mazazo porque yo iba a empezar la intervención esta tarde refiriéndome a Ana Orantes, dado el título de la ponencia y la relación que esto sostenía con lo que yo quería decir esta tarde y la evolución legislativa, etc. Y fue precisamente un 17 de diciembre, decía, dentro de unos días hará 24 años que mataron a Ana Orantes, que mató a su marido Ana Orantes. En el día 19 de diciembre, Irma Soriano nos reunió en el Canal Sur de Málaga, el Canal Sur de Andalucía, con sede en Málaga, a la compañera de comisiones obreras de Igualdad, a mí como asesora jurídica de la UGT en aquel momento, pero también como feminista que era de todo el movimiento asociativo de Andalucía,
y profesora de Derecho Constitucional también en esa calidad, y a muchas mujeres de allí, del contexto de Málaga, para hacer un programa en honor de Ana Orantes. Y posteriormente de allí surgió la idea, que recuerdo que fue la compañera de Comisión Obrera, de hacer una gran manifestación en desagravio de Ana Orantes, que hicimos en Málaga, como al día siguiente o al otro, ya no recuerdo muy bien la fecha, ni siquiera me acordaba de esta, he tenido que comprobarla, para poder pues eso, gritar con todas nuestras fuerzas contra la violencia contra las mujeres, que se decía todavía entonces, la violencia contra las mujeres. Y Inma Soriano leyó un manifiesto y nosotras, recuerdo perfectamente que en el intermedio de la publicidad, Inma Soriano lloraba constantemente, no podía controlar, pero fue un programa muy emotivo que a mí me marcó muchísimo. Me marcó para, después de aquella tarde, intentar mover por todos los medios posibles la posibilidad de intentar una legislación contra la violencia contra las mujeres. En aquel momento, Micaela Navarro, que era secretaria de Igualdad confederal del Partido Socialista y que tenía siempre una vinculación muy estrecha con Andalucía, lógicamente, empezó a organizar, ya a darle un poco de forma a la idea de hacer esta ley. Recuerdo que la llevó 2 o 3 veces al Parlamento de la Nación cuando estaba gobernando otro partido que no era socialista, pero cuando en el año 2004, después de hacer un programa muy concentrado en la igualdad y que llevó a Zapatero finalmente a ser presidente de gobierno, las personas que habíamos participado en ese grupo de trabajo, yo recuerdo mi viaje a Madrid con Micaela constantemente intentando ver la posibilidad de hacer una ley de la que yo tengo un relato propio, probablemente de la Ley Orgánica de Violencia de Género. Cada una de las mujeres que participamos en el nivel en el que lo estuviéramos haciendo tenemos un relato de la Ley de Violencia de Género, cómo se gestó. Mi relato era que allí en Andalucía, y insisto, con esa fuerza que ha tenido el movimiento feminista de Andalucía, porque ha sido una comunidad autónoma muy devastada por la desigualdad, pero también por una cierta agresividad de un cierto carácter que nos llevaba mucho a trabajar entonces, en la época de la transición y los años posteriores, por la igualdad. Recuerdo que en aquellos años nuestra obsesión era hacer una ley que luego se llamó integral, pero la idea de hacer una ley integral significaba abarcar un amplio espectro de la desigualdad que de una manera directa o indirecta llevara a poder legislar de la manera más exhaustiva posible cuáles eran los condicionantes que finalmente ocasionaban la violencia contra las mujeres. Esto contó con varias objeciones u obstrucciones. La primera era que el Partido Socialista en el año 1995 había reformulado totalmente un nuevo Código de Derecho Penal. Y en ese Código de Derecho Penal había introducido ciertos tipos que eran muy nuevos y que el hecho de decir ahora que se iba a intentar hacer una reforma importante a través de ley orgánica, porque tenía que tener carácter de ley orgánica por la naturaleza del objeto, eso iba a trastocar bastante dentro del Partido Socialista un poco los cimientos de lo que venía a ser el derecho penal que entendía entonces un partido progresista que tenía que ser. Bueno, eso no era más que uno de los obstáculos, todos eran obstáculos porque en aquel momento el choque era brutal cuando se pretendía no ya priorizar, que no era ni siquiera eso, sino se pretendía una perspectiva que contemplase por qué razón era que existían los malos tratos hacia las mujeres y el tema de la violencia contra las mujeres como una manifestación fundamental del patriarcado, que no parecía tener visos de corregirse ni siquiera por la renta, ni siquiera por la cultura, ni siquiera por la capacidad económica. A nosotros esto era lo que nos parecía que exigía pues, medidas de sanidad, medidas de trabajo, medidas de vivienda, etc. Y Micaela, tengo que decirlo porque vosotros lo sabéis, algunas de las que estáis ahí, fundamentalmente las organizadoras de este encuentro, Micaela estaba obsesionada con la idea de que necesariamente con una ley contra la violencia se tendría que mejorar de una manera sustancial la posición que las mujeres ocupábamos entonces con respecto a nuestras parejas, etc. Y en ese empeño, que no consiguió en la oposición,
el presidente del gobierno, cuando entró a redactar su programa ya después de haber jurado el cargo, dijo que antes de que acabase ese año llevaría al Parlamento y aprobaría una ley integral contra la violencia de género. Cumplió su promesa el día 28 de diciembre. Quiero decir que muchas veces cuando los políticos formalizan una promesa, acaban cumpliéndola, aunque sea en este caso al límite, y así fue. Y además no solamente se cumplió la promesa por parte del partido gobernante, sino que se hicieron algunas cesiones menores, pero algunas cesiones importantes quizás, para poder conseguir que fuese todo el Parlamento quien apoyase la iniciativa. De hecho, así fue, y de hecho creo que puede ser una de las escasas leyes que no recurriese el Partido Popular, quizás sea la única ley así como ley específica de las mujeres, que no recurriese el Partido Popular y que firmase y aprobase. No ocurrió así con la Ley Orgánica 3/2007, que se aprobó después, donde sí que el Partido Popular estableció un recurso de inconstitucionalidad por considerar que las cuotas atentaban al artículo 23 de la Constitución. Pero en el caso de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de erradicación de la violencia de género, no ocurrió. He sido un poco exhaustiva al enumerar anecdóticamente las circunstancias que han transcurrido. He hecho hincapié también en que hace 24 años que ocurrió esta situación, para que esta tarde ocurra también en Granada, para que esta tarde ocurra también contra una mujer, para que esta tarde se vuelva a matar a una mujer por parte de un hombre en Granada, que inmediatamente llama a la policía y cuenta lo que ha hecho. ¿Qué ha podido pasar en 24 años para que la ley, de todas las leyes que se han seguido de mejoramiento democrático, de todas las leyes que se han seguido en relación con la mujer, de toda la incorporación que España ha tenido al ámbito europeo, de toda la situación de mejora que ha tenido la sociedad española de nivel de vida, de nivel educacional, de estándar de desarrollo de los derechos fundamentales? ¿Qué es lo que está ocurriendo en la sociedad? ¿Qué es lo que está ocurriendo para que la posibilidad de una mejora en las condiciones de las mujeres con respecto a las parejas, para una reducción de la ley de violencia de género, no sea una realidad? Esto es lo que a mí me ha preocupado, me viene preocupando desde hace mucho tiempo, me ha preocupado en la evolución que ha seguido la Ley Orgánica de Violencia de Género, en la escasa repercusión que ha tenido sobre las víctimas de la violencia de género. No se ha reducido considerablemente el número, pero ya no solamente se trata de una cuestión de cantidad, sino de la percepción que se tiene hoy desde el punto de vista de la mujer de que la violencia de género no solo no se consigue erradicar, a pesar de que efectivamente se dota económicamente, a pesar de que es integral, a pesar de que ha tenido un desarrollo importante en la materia de sanitaria, en donde hay protocolos de sanidad que a la menor alarma ya inmediatamente dan traslado al Ministerio Fiscal, para que haya unidades de violencia de género en los colegios, para que se haya implantado de alguna manera la ley en la práctica totalidad, para que realmente la situación de las mujeres con respecto a los procesos en donde pueden tener un abogado de oficio, que es exactamente lo que ocurre en la sociedad, para que en relación con la mejora democrática que ha tenido en este proceso de 24 años la vida de la ciudadanía en España, el hecho de que la mujer en una relación de pareja, ya sea una persona de una barriada de una de nuestras ciudades, ya sea una alta ejecutiva de Valencia, una señora perfectamente formada, con manejo de idiomas, con una vida completamente independiente, con una familia adinerada de Valencia, también sea víctima de la violencia de género. Esto en el feminismo cae como jarra de agua fría. El feminismo que de verdad ha avanzado en el campo de la política, que tiene hoy el mayor número de ministras de la historia, con la mejor formación que existe, además en la última promoción de juezas y jueces, he podido leer, porque tomaron el despacho de jueces hace escasamente pocos días, que me parece que la relación entre las juezas y los jueces de entrada es de una proporción del 60 y tantos % de las mujeres con respecto a los hombres, en fiscalías y en judicatura. ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad?
para que haya esa resistencia y esa manifestación patriarcal tan fuerte en relación al tema de los cuerpos? Pues la palabra quizás era esta, ¿no? Cuando estaba pensando sobre cómo enfocar este asunto y cómo verlo y caerme ese mazazo de esta situación que acaba de ocurrir, la palabra que me salía era cuerpo. Siempre me sale la palabra cuerpo. Cuando escribí el libro sobre la maternidad subrogada, me golpeaba la idea de cuerpo. Había todavía un sector del feminismo que ante el desconocimiento, yo misma en un principio cuando empecé a estudiarlo, ante el desconocimiento de cuál era la dimensión política, económica y geopolítica que tenía el tema de la maternidad subrogada, pues me parecía que tendría que haber a lo mejor alguna forma de que si una hermana tuya no podía tener un hijo, tal. Tenía una idea tan ingenua cuando empecé a estudiar la maternidad subrogada, que no conocía todavía la granja que hay de criaderos de gestación de maternidad subrogada en los países del este, ni tampoco la situación de los Estados Unidos y de la especie de hijos a la carta. Todo eso todavía no lo conocía y tengo que decir que tampoco creo que se hubiese desarrollado tanto, por lo menos no estaba extendido. Que con algunas feministas en aquel momento tenía las discusiones de este tipo, ¿no? Hasta que empecé a avanzar en el estudio y hasta que ya algunas otras compañeras feministas también han escrito algunos libros sobre la materia, como por ejemplo Laura Nuño y alguna otra compañera y algún otro compañero también de Derecho Constitucional, en relación con la maternidad subrogada y la instrumentalización del cuerpo de las mujeres. Y es que cabe más instrumentalización del cuerpo de una mujer que hacer gestar un hijo para darlo a un tercero. ¿Cómo puede llegar la civilización a esto en un proceso que se pretende además civilizatorio? Quiero decir que lo que se pretende por parte de la maternidad subrogada es encarnarse en una modernidad, en una posmodernidad más bien, que está relacionada con los placeres del cuerpo, con la necesidad del deseo, con la posibilidad de tener hijos, aunque no se tenga por la naturaleza esa posibilidad. Y esa reflexión es una reflexión muy dolorosa para una mujer. Es decir, para una mujer llegar a la reflexión de que la explotación de su cuerpo es el objeto fundamental de desarrollo del patriarcado y de los fines del patriarcado, es como para producirte una fuerte conmoción. Y yo creo que efectivamente las mujeres tenemos esa conmoción, al menos las que somos conscientes de que la instrumentalización de la mujer casi nunca viene por su inteligencia, en donde seguramente opera con más rapidez que algunos hombres, o seguramente está en igualdad de condiciones con algunos hombres, o seguramente cuando un profesor o una profesora imparte una clase no hay una gran diferencia, o cuando yo estoy juzgando en una sentencia con relación a un compañero, al menos en temas que sean sensibles como este, no tengo ninguna diferencia en relación con la hipoteca, en relación con el derecho civil, en relación con cualquier materia. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre cuando se produce una relación entre un hombre y una mujer que tiene que estar siempre mediada por el cuerpo? Las mujeres canalizamos nuestra afectividad sin instrumentalizar el cuerpo de los hombres. ¿Por qué los hombres necesitan constantemente objetivar nuestro cuerpo, comprar nuestro cuerpo? Quiero hacer la salvedad de que no me estoy refiriendo a los hombres genéricamente, sino a la instrumentalización que el patriarcado hace. Hago salvedad de que ni todos los hombres serán así, ni todas las mujeres seremos de la otra forma. Quiero que se me entienda que estoy intentando de alguna manera delimitar el concepto de patriarcado y a la explotación, en lo que a la explotación de las mujeres se refiere. ¿Por qué la pornografía, por ejemplo, que se visualiza hoy, y nunca mejor dicho la palabra visualizar, como un elemento definitorio de la conducta que adoptan adolescentes y chicos jóvenes en su propia formación sexual? Y que al parecer, no tengo hijos de esa edad y por lo tanto no puedo decirlo de primera mano, pero por lo que me cuentan algunas profesoras de instituto y por lo que me cuentan también algunas madres o algunas amigas, hay un consumo de pornografía en la adolescencia que tiene mucho que ver después con el desarrollo de la sexualidad. ¿Por qué siempre con las mujeres y con el cuerpo? Y la maternidad como hipoteca, y la maternidad como hipoteca, y el cuerpo de las mujeres una vez que ha gestado, una vez que tiene prole, una vez que intenta incorporarse al trabajo, tiene mucha más dificultad que los hombres. ¿Cómo es posible que en el año 2021 la maternidad sea un obstáculo de desarrollo de las mujeres? ¿Cómo es posible que no esté la inteligencia por encima de esa diferencia de sexo? ¿Cómo es posible que no haya existido una organización social que haya sido capaz
de traer a la humanidad un reparto de los tiempos, una corresponsabilidad en materia de paternidad y maternidad, y cómo es posible que siga siendo todavía esa situación, la situación que estanca a las mujeres en el proceso de su creación intelectual, coincidente con el proceso de su posibilidad de creación biológica. Y la prostitución y la trata. La prostitución, la trata, la maternidad subrogada, la violencia sexual, la violencia de género. Esta es la agenda de la que prácticamente no puede salirse el movimiento feminista. Esta es la agenda en la que estamos desde los años 90. ¿Qué pensábamos las mujeres de los años 90 cuando teníamos 30 o 40 años y estábamos intentando dar el impulso que estaba dando la modernidad en España para incorporarse a los estándares europeos? Pensábamos que las mujeres francesas estaban liberadas más que nosotras, las mujeres italianas, las mujeres danesas. Bueno, ha faltado dar una vuelta por Europa para ser conscientes de que, más allá de algunas diferencias coyunturales, que probablemente la habrá, más allá de una cierta, pues no sé, legalización de la abolición de la prostitución en los países nórdicos, por ejemplo, legalización de la abolición de la prostitución también en Francia, por ejemplo, que más allá de todos esos contextos en los que posiblemente nosotros estemos intentando todavía incorporarnos, pero desde luego con un calendario que parece que va a ser posible la incorporación, al menos hay promesas de partidos políticos progresistas en ese sentido. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto ya en este tiempo? ¿Por qué tantos años que no han podido incorporar a la política en condiciones tentativas de igualdad? Yo no diría tanto como decir que todavía la consideración de la política práctica, más allá de las mujeres lideresas que pueden efectivamente tener esa situación, si es que la tienen, algunas de ellas, de partidos más o menos progresistas, yo no diría que tampoco existe un liderazgo consolidado de las mujeres en política. Más bien diría lo contrario. Más bien diría que el liderazgo de las mujeres en política, que efectivamente tiene un seguimiento de cuota que no es discutible, porque ahí el Tribunal Constitucional fue muy tajante, ahí sí recurrió el Partido Popular y había algunas cuestiones de inconstitucionalidad, pero la Ley Orgánica del Régimen Electoral General dejó clarísimamente establecido que si una candidatura no lleva un 60 o 40% de nivelación, más allá de las comunidades autónomas como la nuestra de Andalucía, que tiene el 50% como comunidad autónoma, entonces la candidatura se rechazaría. Esa tasatividad sí ha tenido como consecuencia que las listas pudieran ser así. Ahora, ¿cuál es el proceso de elaboración de las listas? El proceso de elaboración de las listas todavía tiene bastantes situaciones que superar, porque no en todos los partidos políticos, no de todas las formas y no en todas las organizaciones políticas se hace un seguimiento puntual, o no en todas se atiende de una manera prioritaria a resolver esta cuestión. Por lo tanto, como la ponencia que yo creo que esta tarde se me pedía era la ponencia de intentar ver cuál había sido un poco el balance, la situación o incluso la hoja de ruta, si se quiere decir así, con respecto a cuáles han sido los logros del feminismo o de alguna manera cuál es la situación actual ahora mismo en la relación de igualdad-desigualdad. Yo he intentado hacer aquí pues, una valoración aproximada de cómo puede llegar a ser la situación. Pero yo esta mañana tenía un sentido más lúdico de mi intervención de esta tarde, que se me ha ensombrecido y que lamento de verdad tener que comunicarme con vosotros con esta tristeza. Pero no quisiera, sin embargo, dejar este momento, porque no sé, como bien ha dicho Lourdes, cuándo va a ser posible que pueda estar con vosotros. Recuerdo que la última vez creo que fue en el año 2013 o 2014 como mucho, hablando precisamente de desigualdad compensatoria, lo recuerdo perfectamente. Y por lo tanto yo sí que quisiera ser también realista en el sentido de entender cuál ha sido el fundamental avance que el movimiento feminista ha experimentado en las últimas décadas. Y en ese sentido, para mí hay varias fechas que son determinantes. Desde luego la Ley Orgánica 1/2004 es una de ellas. Esos años en los que Soledad Murillo detentaba la Dirección General de Igualdad y la situación en aquellos gobiernos era de ir creando institucionalmente todos los organismos de la mujer. Esos organismos se crearon, han funcionado, no sé si de la mejor manera, no sé si habría sido posible de otra forma, pero qué duda cabe que han supuesto un avance muy importante. También ha supuesto un avance muy importante el asociacionismo, es decir, las asociaciones de mujeres se han diversificado mucho.
desde el punto de vista de cuál era el objeto de las asociaciones de mujeres, antes era muy indiferenciado. Nosotros nos asociábamos, por ejemplo, en Málaga y éramos la asociación de mujeres, no teníamos demasiado perfil. Ahora, por ejemplo, las asociaciones pueden ser asociaciones de mujeres en la prensa, asociaciones de imagen, asociaciones profesionales, netamente dichas, asociaciones para el fomento de determinadas actividades. La diversificación del movimiento asociativo es una realidad, y una realidad muy importante, porque, claro, ha conseguido conectar intereses ya particulares frente a la uniformidad de que antes teníamos como una especie de objetivo que era muy reivindicativo en la calle, etcétera. Ahora es más de trabajo serio y de trabajo de alguna manera continuado. ¿En qué más? Pues, por ejemplo, en la academia. En la academia a mí me parece que ha habido impulsos y momentos muy decisivos. Un primer momento que hago siempre a partir del feminismo ilustrado de Celia y de Amelia, a mí me parece que fue fundacional y está escrito, y hay bastantes libros muy bonitos que cuentan. Celia en realidad lo contó un año en Baeza, creo que el primer año, con toda su llegada a Madrid, a la universidad, que iba con un traslado, a detentar una cátedra, y la manera en cómo allí aquello era la desolación del feminismo, evidentemente. De otras muchas más cosas contaba ella, pero bueno, la cuestión es que ella intentó hacer un seminario, que luego después de ese seminario salieron personas tan ilustres. Bueno, Amelia era más que discípula amiga, aunque se ha considerado también tributaria de Celia, como yo creo que casi todas nosotras, pero personas del brillo, de Luisa Posada, de Rosa Cobo, de una cantidad de mujeres que diversifican, Alicia Poleo, bueno, no puedo decir todos los nombres porque no terminaría entonces, pero de muchas mujeres que han sido luego después líderes en su propia materia, en materia de sociología, en materia de filosofía, etc. Han sido Rosa María Rodríguez Mada en filosofía, han sido mujeres que hicieron tesis doctorales sobre personajes muy importantes y luego han sido capaces de ser también maestras del feminismo. Ese momento fundacional a mí me parece muy importante. Pero luego después hay un segundo momento que también diversifica el feminismo desde el punto de vista de la academia. Y entonces en las distintas facultades y en las distintas universidades, la idea de perspectiva de género, que yo hoy prefiero denominar perspectiva feminista por otra serie de variantes, lo que si en el coloquio diera tiempo estaría encantada de entrar, pero que no quiero perder el trazo de mi intervención. En la academia hubo un momento en el que el feminismo jurídico empezó a desarrollarse. Yo no sé muy bien cuál es el momento fundacional del feminismo jurídico, pero lo he atribuido a las compañeras de la Red Feminista de Derecho Constitucional de las universidades de Alicante, Valencia y Castellón. Estas compañeras entendieron que la Constitución había que analizarla desde una perspectiva de género y empezaron a desarrollar aspectos también secundarios o consecuentes con respecto a esto. Luego hay también el libro mío del año 2005 sobre la construcción jurídica del género y algún otro en el que yo, más que de reforma de la Constitución, de lo que intentaba hablar era de las leyes específicas de género y de la posibilidad de desarrollar la perspectiva de género en el ordenamiento jurídico constitucional. Y desde ese punto de vista, desde el que ya se fueron enfocando una buena parte de tesis doctorales, trabajos que hicieron que hoy se pueda hablar de feminismo jurídico como una rama del feminismo perfectamente articulada y también del feminismo en el derecho como una rama del feminismo perfectamente estructurada. Es decir, tanto feminismo como jurídico son dos palabras que van calificando ya o cualificando ya una determinada forma de desarrollo. Sin embargo, si tengo que decir un momento definitivo como un momento de acontecimiento histórico que ocurre y ocurre una sola vez y probablemente no se repita, yo diría que ese momento fue el Me Too. Y en el libro mío el feminismo en el siglo XXI arranco de ese momento porque me parece un momento iluminador, parecido a la ilustración en filosofía. Un momento en el que se despierta, el feminismo se despierta de una manera inusitada, porque no era el mejor momento en ese tiempo del feminismo en España, que efectivamente había hecho un esfuerzo tremendo, si recordáis, por el tema de intentar coartar la posibilidad de una reforma del derecho de aborto, con
no recuerdo cómo se llamaba, el movimiento del tren, el viaje del tren o algo así, en donde todo el movimiento feminista acaba llegando al Congreso de los Diputados y desde toda España, etcétera. Y había, después de todo ese esfuerzo tremendo que fue y el éxito que tuvo, había un momento, como si dijéramos, de impasse. Bueno, pues sin que nadie sepa explicar muy bien por qué, en el año 2017 y como consecuencia de la sentencia de la manada aquí en España, pero de la situación del Me Too en Estados Unidos, de repente se produce un resurgimiento del feminismo que dice basta, y tiene una característica muy importante que no la había tenido hasta ahora en las personas de nuestra edad, de mi edad, por ejemplo, que es el momento intergeneracional que se produce en el feminismo, donde aquí en Madrid, por ejemplo, que yo acabo de llegar entonces, nos podemos encontrar a abuelas y nietas en una manifestación tirada a la calle con trozos de papel o de tela o de lila, algunas abuelas que yo veía con un escrito que se habían hecho a ellas y que llevaban así, una fiesta tremenda de manifestación que estaba uniendo el concepto de huelga que hubo entonces, en donde los sindicatos no apoyaron la huelga, después al final hablaron de un paro de 4 horas, pero eso daba exactamente igual, porque se había paralizado España en un solo grito, que era el grito de Me Too, yo te creo, compañera, yo te creo, y que era un salto de lágrimas constante verlo en televisión, las personas que no estuvieran en ese momento en la calle, pero las personas que estábamos en la calle viviendo aquel día, teníamos una emoción descontrolada. Y además era un momento absolutamente festivo y era un momento nada dirigido, porque no hubo ninguna posibilidad de convocar una huelga en España a abuelas de 90 años, de 80 años, que ese día no hacían la comida. Bueno, es algo que si lo habéis vivido me estaréis comprendiendo. Yo no sé el tiempo que llevo hablando y me gustaría dejar un tiempo para que si queríais preguntarme algo, si algo no habéis entendido, etcétera. Pero sí quería transmitiros que la idea de que se pueda tener tristeza momentánea, pues no enerva en absoluto la fuerza del movimiento feminista, con la que no podrá ningún otro movimiento. Estas ideas que hace poco se han intentado superponer con respecto a que el movimiento feminista esté en crisis. Bueno, no sé si estará en crisis o no, desde luego las crisis no son malas, pero yo no creo que al movimiento feminista lo mismo que a la clase obrera y que otros conceptos universales con los que hemos barajado, lo pueda hundir nadie, ni lo pueda borrar nadie, ni lo pueda destruir nadie, porque de la misma manera que se es de una clase o de otra, cuando se es mujer es una latencia propia, física, que te sale de tu carne, y entonces yo no creo posible que eso nunca en la vida pueda decaer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querida María Luisa, por una intervención tan clara y tan necesaria. Lamento muchísimo que haya empezado tu ponencia lamentando un asesinato de otra mujer en Granada, después de tantos años, como bien has dicho, después de que tengamos como hito aquel asesinato terrible de Ana Orantes, estar en 2021 en las mismas circunstancias. Bueno, lo lamentamos profundamente, no solo lo lamentamos, sino que el sentido que tiene que estemos aquí es tratar de convencer al mundo que las mujeres somos la mitad de la raza humana y merecemos tener los mismos derechos que tienen los varones y desde luego que no nos asesinen por ser mujeres. Así que muchas gracias por recordarnos de dónde venimos, es lo que he puesto en las redes cuando he compartido tu foto. Qué gusto da escuchar a mujeres que saben cómo ha sido la historia y que además saben transmitirla tan bien como tú lo has hecho cuando has nombrado a Micaela Navarro y a su obsesión, como tú has dicho obsesión, pues gracias por obsesionarse ella y también Soledad Murillo en querer unas leyes que
que nos sirvieran para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Esa pregunta que tú nos haces, yo creo que nos la hacemos todas, ¿no? ¿Por qué, a pesar de tener leyes y de invertir fondos y de nos siguen asesinando? Efectivamente, lo que sí también hay que decir es que gracias a esas leyes, a esas mujeres y a mujeres como tú, hoy al menos podemos hablar de violencia contra las mujeres, porque antes esa violencia contra las mujeres eran cosas privadas a las que no había que darle importancia ninguna, no hablar de ellas y no meterse, y por cierto, quieren meternos otra vez en el mismo sitio, y que esa violencia contra las mujeres que tanto trabajo nos ha costado ponerle nombre y apellido, ahora se difumine otra vez porque ya ni siquiera se tiene claro que la violencia que se ejerce contra las mujeres, se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de nacer mujeres, además de todas las violencias que existen en el mundo. Dicho esto, quiero dar la palabra a la sala y también a las compañeras, a las personas que hay a través de la red, para que tengamos un debate con María Luisa Balaguer, que como he dicho al principio, es una gran fortuna tenerla esta tarde con nosotras. A ver, estoy pendiente del teléfono. Vale, ahora mismo no tenemos ningún comentario. Aquí, Isabel, si te acercas al escenario, Isabel Mastrodomenico, que viene de Londres a Córdoba. Si amplía Pedro la... Ahí está, perfecto, cuando quiera. Un momentito a ver si le dan el volumen al micro, al inalámbrico. Ya a lo mejor habla ahora. No, bueno, estamos en ello. Creo que no, tú habla. Ya. Ahí okay. está. Vale, pues buenas tardes, Isabel Mastrodomenico, efectivamente. Vengo de Londres, aunque yo dirijo una agencia de comunicación aquí en España, la Agencia de Comunicación y Género. Y a ver, quiero aprovechar esta ocasión porque igual que Lourdes y tantas de nuestras maestras nos han insistido tanto durante todos estos años en la importancia de la legislación, es fundamental. Sabemos que la educación es clave, pero necesitamos el respaldo legislativo. Y comentaba con las compañeras ahora, a la hora de la comida, respecto a la situación en Inglaterra. Y cuando sales, cuando estás en otros espacios que muchas veces presumimos como que están mucho más avanzados, nos damos cuenta todo el trabajo que se ha hecho aquí en España, lo que ha merecido la pena y cómo nos ha ayudado a avanzar. Solamente voy a dar 3 datos muy brevemente. En Inglaterra y en Francia, hasta hace relativamente muy poco, se empezaron a hacer estos macabros conteos, pero necesarios, de mujeres asesinadas por la violencia machista. Y los números son escandalosos. Más escandaloso aún, y esto es una información que la policía ha empezado a hacer pública hace relativamente poco, son los datos de las denuncias. Ojo, no son los números totales, solo casos de denuncias de las violaciones a mujeres en los baños de los bares. A ver, no es una cuestión de reforzar estereotipos, pero sabéis que el consumo de alcohol en los países más del norte es muy elevado. Y eso, sin que sea una excusa, porque no lo es, pero hace que estos números sean escandalosos. Porque además, uno de los problemas que tenemos allí es que hace mucho tiempo los baños son mixtos. Y esto, o sea, ¿cómo entendemos que hay una situación a la que hay que darle soluciones, pero no generando otros problemas? Y esto es un problema que está ahí. La necesidad de las leyes para que este tipo de situaciones pues se controlen
y se puede ir avanzando. Y hay otro elemento con el que como agencia de comunicación estamos constantemente trabajando, y es un problema que tenemos con el inglés, con los países anglosajones. Es que no hay forma de que entiendan la importancia de cambiar la forma en la que se menciona la violencia machista, porque se sigue hablando de violencia doméstica. Y eso es un problema, porque la violencia machista, la violencia que ataca a mujeres y niñas en todo el mundo, no es doméstica exclusivamente. Hay muchas formas de violencia, hay muchas formas en las que necesitamos como sociedad intervenir para solucionarlas, y si las recluimos, como bien decía Lourdes, que nos quieren llevar a eso, otra vez al ámbito doméstico, otra vez hablar de violencia intrafamiliar, cuando sabemos, y aquí tenemos una magistrada que sabe de lo que vamos a hablar, que está en el Código Penal, porque la violencia intrafamiliar forma parte de esto. La importancia de tener una ley de violencia de género era tipificar una violencia específica. Y esto nos cuesta muchísimo hacerlo entender allí a través de los medios de comunicación. Durante la pandemia, todas las campañas estatales hablaban de violencia doméstica, todas. Y de hecho, bueno, ya para manejar el tema de las imágenes y de cómo se sensibilizaba la gente frente a una problemática que fue global, estábamos encerrándonos en casa con nuestros maltratadores, y cómo las autoridades iban a responder a esto, volvíamos otra vez al, bueno, es que es violencia doméstica, no, porque la intervención de los farmacéuticos, que eran una de las pocas vínculos que tenían las mujeres en ese momento, o el personal sanitario, o la gente en los supermercados, son actores sociales en este caso. Entonces, todo esto, ¿por qué? Porque España lleva avanzado bastante en este tema. Tenemos una ley de violencia de género, tenemos una ley de igualdad, tenemos una ley de derechos sexuales y reproductivos e interrupción voluntaria del embarazo, y eso nos ha llevado a avanzar. ¿A dónde tenemos que ir? A seguir avanzando, a modificar lo que haya que modificar, a exigir el cumplimiento del pacto de Estado tal y como se debe hacer, sí, a seguir intentando que este feminismo no se nos quede solamente estatal o local, sino que podamos ampliar la visión global, por supuesto. Pero el camino es largo, aquí tenemos un trabajo bastante avanzado y seguimos siendo referentes fuera. Así que nada, era esto. Gracias. Muchas gracias. María Luisa, por aquí tenemos una pregunta de Niris, que creo que también intervino esta mañana, y dice: a la magistrada María Luisa quisiera preguntarle cuál es su valoración de la utilización del concepto de género en el ámbito jurídico. ¿Cómo ve la transformación del concepto de género? Esa es una pregunta. Otra observación, bueno, pregunta también, me gustaría escuchar a María Luisa argumentar la idea de la perspectiva feminista frente a la perspectiva de género. Muchas gracias, pues están las dos en la misma línea. Así que sí, Lourdes, son preguntas muy importantes. Vamos, es una pregunta muy importante, aunque venga de dos lados. Es la gran pregunta que ahora el feminismo se tiene que hacer para intentar absorber la situación nueva que le crea el hecho de que se pueda aprobar una ley estatal que está ahora mismo en el Congreso con respecto a su compatibilidad con el movimiento feminista. Tú sabes que nosotras, las feministas, hemos sido siempre muy aliadas de los movimientos de liberación sexual y hemos tenido una buenísima relación, y ellas con nosotros, con el movimiento gay. Pero ha habido un punto de ruptura que no es precisamente estatal, que es un punto de ruptura mundial, en el que el tema del género sentido y de la posibilidad de una legislación sobre el género, pues creo que puede llegar a crear una cierta relación de inseguridad jurídica con respecto al tema de la posición de género de la mujer. Entonces, en el libro este que he hecho referencia de Feminismo siglo XXI,
precisamente se escribió con esa idea de hacer un estudio desde el punto de vista constitucional de cuáles serían las exigencias que el artículo 9.3 de la Constitución establece en relación con las normas jurídicas. Desde el punto de vista de que la reivindicación de una buena parte del movimiento trans, del que por otra parte yo personalmente creo que no hay ningún juicio que hacer porque los grupos sociales están en la Constitución perfectamente permitidos, no solamente permitidos. Nosotros, aunque no somos un grupo social porque somos más de la mitad de la población mundial, sin embargo, desde el punto de vista de reivindicarnos en la Constitución como sujetos de la Constitución, nos reivindicamos como una parte de la humanidad que necesita una desigualdad compensatoria para llegar a conseguir la igualdad. Bueno, pues igual que nosotros, existen otros movimientos, como movimientos de personas discapacitadas, movimientos de personas de tercera edad, etcétera, etcétera, que se distinguen de nosotros, insisto una vez más, en que nosotros no somos un grupo, somos exactamente la mitad más de la mitad de la población. Pero desde el punto de vista de sujetos constitucionales, un constitucionalista tiene que decir que todos los grupos que se reivindican constitucionalmente tienen derecho. Y a todos los grupos el Estado debe dar respuesta. Ahora bien, ¿cómo tiene que dar el Estado, desde mi punto de vista, respuesta desde un punto de vista constitucional, que sea el que realmente garantice que ningún otro grupo puede quedar preterido por ese? Pues desde el punto de vista de cumplir la seguridad jurídica, que en el caso este concreto, y me imagino que la pregunta de la compañera va por ahí, en el caso este concreto, lo que se ha venido más o menos planteando por parte de estos movimientos ha sido el sexo sentido, la necesidad de no establecer ningún requisito, etcétera. Entonces, lo que hago en este libro es un estudio sobre cuál ha sido la evolución de la ley del registro civil de cara a configurar ese tipo de derechos y cuáles serían las exigencias que tiene que establecer el artículo, la ley del registro civil nueva o la modificación del registro civil para que se cumpla la garantía de seguridad jurídica. Desde ese punto de vista, yo creo que hay soluciones y además ya hay un proyecto de ley. Yo en eso no voy a entrar porque no quiero tampoco dar criterios que luego, si tengo que conocer el recurso de inconstitucionalidad, pueda estar comprometida. Si eso fuese así, pues vendrá y cuando se venga, pues ya se analizará. Pero sin embargo hay algo que es el tema del concepto de género. El concepto de género, que había sido atribuido desde la conferencia de Pekín del año 95 a los movimientos feministas, entendiendo que el género era un estereotipo, una visión distorsionada de la realidad, que hacía que las mujeres teníamos que adoptar una posición de género, es decir, una manera de vestir, una manera de comportarnos, unos roles sociales que hacían referencia a algo que, sin embargo, desde nuestro punto de vista, afectaba a capas más profundas de nuestra personalidad, que era el sexo. Es decir, el sexo, de alguna manera, aparecía condicionado por el género dentro de esta división entre hombres y mujeres. Desde el momento en que ahora hay una ampliación muy semántica del concepto de género, es decir, como género se puede entender cualquier representación del sexo que atienda tanto a hombres como a mujeres, como a los posibles cambios que se puedan establecer como cambios conductuales, yo creo que se puede producir una grave alteración en la legislación de las mujeres, por ejemplo, en la propia ley nuestra de erradicación de la violencia de género, y yo creo que sería conveniente que en lugar de utilizar la palabra perspectiva de género, utilizáramos la palabra de perspectiva feminista, y que en lugar de hablar de violencia de género, habláramos de las violencias machistas, que es en realidad el contenido propio que tiene la violencia de género, que es el machismo como un resultante de patriarcado. Lo que pasa es que esta idea mía pues no está compartida por todo el feminismo. Hay un sector del feminismo que quiere plantear de alguna manera una lucha, entre comillas por supuesto, o una competitividad diciendo, bueno, es que nosotros no tenemos por qué ceder un término que es el que viene caracterizando a este movimiento. Bueno, no lo viene caracterizando al movimiento, sino desde el principio del siglo. Estamos en el año 2021. El movimiento feminista tiene 2 siglos y pico de existencia. Quiero decir con esto que nosotros tendremos que pensar como feministas qué es lo que nos interesa, si nos interesa seguir en esa confusión o definitivamente a nosotros lo que nos interesa es hablar del feminismo. Nosotros no somos generistas, somos feministas. El movimiento es el movimiento feminista y el movimiento es feminista porque es un movimiento de las mujeres, es un movimiento de emancipación de las mujeres con respecto al patriarcado. A mí lo que me interesa es eso, ese concepto. Yo no sé si la persona que pregunta se queda satisfecha o pertenece a quienes consideran que hay que luchar por el término de género. Muchas gracias, María Luisa.
No sé si hay alguna pregunta más. Y si no, bueno, pues, querida María Luisa, me parece extraordinario que hayamos... bueno, pues que te quieren dar las gracias por aquí desde el público. Las gracias a vosotras que me habéis invitado y que he podido al menos animar un poco la tarde sombría que tenía hoy. Un momento, a ver, que tenemos que enfocarte para que María Luisa te vea. Un momento, porque es que no se te oye ni desde el micro ni se te ve. Hay que esperar que todo se ponga en marcha. Entonces, ahí ya está, ya puedes hablar, creo. Nada, un momento. Mira, hasta que tú no te oigas por el micrófono es que no se te oye. Ahora, yo tenía una voz potente hace tiempo, ahora ya parece que los medios... Ya, lo entiendo, no te preocupes, sin problema. A ver, María Luisa Balaguer, te quiero dar el mejor de mis abrazos. Yo a ti también, Rafaela, yo a ti también. Cuando te he visto hablando desde la inteligencia que tienes, que te acuerdas absolutamente de todo y que además eres una mujer precisa, una mujer de leyes, una mujer que no inventa, sino que dice las cosas tal cual son. Has mencionado a Micaela Navarro, que se empeñaba ella, que lloraba por los pasillos diciendo saquemos la ley, por favor, la ley de igualdad que se llama la ley Murillo y ley Balaguer, diría yo, porque tú has estado ahí. Ha estado ahí no solo en primera línea, como está ahora en el Consejo General del Poder Judicial, sino que ha estado en la línea del asociacionismo y cuando has tenido que defender a las asociaciones de mujeres, en este caso feministas y andaluzas, me consta que te hubieran dado igual que viniesen de Cancún y que fuesen feministas. Entonces me emociona mucho verte porque te quiero mucho. Esta mañana hemos tenido aquí a Amelia Valcárcel. Las presentes, que me disculpen si yo estoy queriendo todo el rato, pero es que hay que querer. Hay que querer porque venimos de una España oscura, venimos de una España donde las obreras no sabíamos leer y escribir. Y nos enseñó a leer y a escribir el Instituto Andaluz de las Mujeres con su directora Carmen Olmedo. Y la magistrada que hoy tenemos en el Consejo General del Poder Judicial se iba a los Baezas con las mujeres de los pueblos, que éramos casi analfabetas, y se metía en los talleres con nosotras, pues de animación, de pensamiento, de todo. Y ahí la tenemos. Así que te quiero muchísimo, te doy las gracias. Voy a saludar primero a Isabel, que está aquí, que es concejala del Ayuntamiento de Córdoba, y me alegro que esté también aquí porque, María Luisa, yo creo que estamos recogiendo y estamos dándonos las manos las mejores. Así que no nos vencerán. Te he copiado la frase que has dicho, que me ha encantado, porque además yo creo que es así efectivamente, que el feminismo es un pensamiento, es una ideología que no va a desaparecer nunca. Lo mismo que no ha desaparecido la lucha de la clase obrera ni va a desaparecer. Mientras existan humanas y humanos que tengan sangre en las venas y coraje de vivir y de no llevar vida indigna. Entonces, María Luisa, de verdad que, bueno, muchísimas gracias, porque los obreros nos decían a las obreras que no nos juntásemos con las que sabíais leer porque nos engañabais. Y bien sé yo que las obreras hemos aprendido a leer gracias a las que no les hacía falta que la apoyara nadie para leer, porque ellas tenían ese privilegio, que era un privilegio, pero empeñaron su tiempo con nosotras, las obreras. Isabel, gracias por estar aquí, concejala de Igualdad, bueno, de estar en la oposición con el Partido Socialista Obrero Español, pero yo sin que me tachéis absolutamente de nada, ni de local, ni más ideología que el feminismo, Es verdad que soy socialista, pero en un plano que si el socialismo se enfrenta a las mujeres, se está enfrentando a Rafaela Pastor Martínez. Y ahí tengo compañeras por las que voy a luchar toda la vida para que ellas nos defiendan. Hoy hemos tenido una nueva que creo que se ha ido. La joven Pilar, a la joven Pilar la tenemos que poner en el Congreso. Y a las jóvenes que han estado esta mañana aquí diciendo que no pueden ser matronas en sus barcos, jefas de barco y tal, a esas las tenemos que empujar
porque Balaguer, no, el feminismo no va a desaparecer. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo a ti, Rafaela, un abrazo fuerte a ti, Reina. Y desde luego, que quede muy claro... Espera, María Luisa, que no se te oye porque te están aquí aplaudiendo. A ver, No, ¿qué decía? Le quería decir a tu madre que puesto a tener mérito, una vez que tú estás subida ahí en esa silla, el mérito de esta tarde entero es suyo, ¿vale? Muchas gracias. Habíamos terminado con las preguntas, pero Alicia Millares, que va a intervenir después, quiere hacer una breve intervención ahora con María Luisa Balaguer, así que le damos paso un momentito. Sí, Bienvenida. sobre todo Balaguer. Bueno, porque se me oye, ¿no? Espérate que... me ha encantado tu exposición. Un momento, Alicia, no se te oye porque aquí el seminario, claro, os ven, nos venimos arriba, os están aplaudiendo, dejadnos un poquito que nos recreemos, que vosotras estáis ahí en la pantalla, yo comprendo, pero aquí nosotras tenemos que venirnos arriba y claro, apareces tú, un aplauso, venga. Que nada, le decía a María Luisa que me ha encantado su exposición, que me has fundido en mi exposición de la última hora, pero que sí que me gustaría, en la respuesta que le has dado a una de las, en la última respuesta que has dado, que bueno, que podemos renunciar al concepto género, y sí que me va a decir que yo nunca lo he utilizado. Es decir, es que lo estoy utilizando ahora, cosa que nunca he hecho, lo cual es muy notable, ¿no? Pero lo estoy utilizando porque yo creo que más que a mí, a ti te consta que yo no podemos cambiar en términos jurídicos, tanto ni a nivel nacional ni a nivel internacional, que ahora las normas jurídicas incorporen esto que siempre nos ha gustado, que es perspectiva feminista, perspectiva violencia contra las mujeres. Lo que quiero decir con esto es que, desgraciadamente, en términos jurídicos, el género, el concepto de género está absolutamente asentado. Y por lo tanto sí que creo que hay que preservar ese concepto de género tal cual lo has definido, en el sentido de la crítica a la diferenciación de papeles, porque no veo cómo en el ordenamiento jurídico vamos a incorporar la palabra feminista cuando llevamos 30 años o más desde Pekín y no lo hemos logrado. Entonces, por eso sí que creo que no se puede ceder tan fácilmente y que más bien lo que hay que hacer, te insisto, yo no soy jurista, lo que hay que hacer es más bien señalar las contradicciones cuando en una norma jurídica el artículo 1 hace referencia al concepto de género trabajado por el feminismo y en el artículo 15 van con la identidad de género. Porque, no sé, a lo mejor tú ves que es fácil cambiar en el ordenamiento jurídico la palabra género por feminismo y entonces yo, vamos, estaría encantada de que eso sucediera de manera inmediata, pero no lo veo. Y hasta que no veo eso, no creo que tengamos que ceder tan fácilmente el concepto género trabajado por el feminismo, sino señalar las contradicciones. Espero haberme explicado. Se ha explicado perfectamente y además, cuando he estado hablando del feminismo jurídico, te debería también de haber nombrado a ti en tu doble condición de filósofa y jurista, porque tu libro Democracia Feminista fue un libro paradigmático en su momento. Eso no quiere decir que los que haya hecho ahora, sobre todo el último, no sean mejores y hayan llegado a superar esa fase. Pero tu Democracia Feminista me sirvió mucho cuando hice el mío en el año 2005, el tuyo parece que era 2004, sobre la construcción jurídica de género. Así que ahora me dan la ocasión a poder reparar esa omisión. Ahora, en relación con el tema de género y sexo, sobre eso no tenemos ninguna dificultad que no se pueda orillar en un par de años o 3, porque aquí la categoría jurídica es la que establece la Constitución, y la Constitución, la categoría jurídica que establece en el año 1978, en el artículo 14, es que se prohíbe la discriminación en razón del sexo. Claro, es que en el año 1978, cuando se promulga la Constitución,
no existía todavía el término género en la legislación española. Esto fue, como tú sabes mejor que yo todavía, fruto de una incorporación extranjerizante que de alguna manera en otros países la estaban utilizando para matizar un poco, que no fuese, bueno, al decir género, pues parecía como algo más suave, etcétera. Pero la perspectiva feminista tiene una fuerza que no tiene la palabra género y lo tenemos que reconocer. Ya no, vamos a obviar el tema trans y todo esto y la amplitud exagerada de la semántica de género, los problemas que nos ocasiona y todo eso. En puridad, si nosotros hubiésemos podido en el año 2004 utilizar la palabra de perspectiva feminista, lo habríamos hecho. Lo que ocurre es que en aquella época, fíjate, te voy a decir un voto particular, que ya como llevaba mucho tiempo, no tenía me parecía que estaba muy cansada, pero en la sentencia 59 de 2008, que validó la constitucionalidad de la ley orgánica contra la violencia de género, hay un voto particular de un magistrado que dice, a ver, el sexismo es una posibilidad, pero no una realidad. Vota en contra de la ley, porque hubo ese voto en contra, diciendo, es que usted está presuponiendo que por culpa del sexo hay desigualdad. Y yo digo que no, él lo decía que no, él era un hombre, claro. Entonces, quiero decirte con esto que la palabra sexo a nosotros nos ha resultado incómoda porque dificultaba mucho en aquel tiempo ese tipo de igualdad. Yo no haría tampoco una cuestión de tanta importancia, quiero decir, comprendo que a la filósofa os interese mucho la delimitación conceptual, lo biológico, pero desde el punto de vista de nosotras como juristas, una vez que tenemos la Constitución y de la Constitución el término que arranca el sexo, lo demás nos trae sin cuidado, porque en cuanto que nosotros tengamos que validar la constitucionalidad de una norma, tenemos que ser atinentes al sexo, no podemos ser atinentes al género. No sé si comprendo. O sea, una discriminación, el Tribunal Constitucional no ha resuelto nunca ninguna sentencia en donde diga, oye, usted está discriminado por el género. No lo puede decir, porque la Constitución lo que dice es que no se puede discriminar por el sexo. No sé si te contesto, Alicia. Sí. Bueno, muchas gracias a las dos. Alicia, a ti te veo en un ratito otra vez. María Luisa, muchísimas gracias. A vosotras. Esperamos volver a verte pronto en nuestro seminario.